Seguimos con la segunda clase, todavía en el primer punto, es decir, sobre la modernidad. Muchas modernidades, una modernidad, altermodernidad, transmodernidad, en fin. Pero sobre todo, ahora, esta semana, por suerte, no tengo clases en otra universidad, así que me he dedicado a avanzar temas de este curso, que se irá construyendo en el dictado mismo, y esta vez todavía no escrito, lo cual va a dar más fluidez al futuro escrito. Claro que al no escribirlo, uno va pensando muchas cosas, pero el asunto es no olvidarlo, así que voy haciendo anotaciones. El tema es muy general todavía, porque la respuesta se va a dar al final del curso. Allá por el tema, no sé, 28, 29, va a durar, como digo, 1, 2, 3 semestres, no sé cuántos va a durar, pero estamos muy al comienzo. Leyendo autores sobre el tema, y ya empiezo a releer una cantidad de gente. Blumenberg, decía yo, la legitimación de la modernidad. Amer Césaire, sobre discursos sobre el colonialismo. Dipesh Chakrabarty, provincializando Europa, provincializing Europe. Fred de Almayer, Diálogo Among Civilizations, diálogos entre las civilizaciones. El Jürgen Habermas, que ya nombré, pero vean bien que dice discurso filosófico de la modernidad. Uno cree que es la modernidad, pero no, es solo el discurso filosófico y otros aspectos. Y la modernidad tiene otros aspectos. Uno lee el libro de Jürgen Habermas como si fuera ya la modernidad, pero no, es solo algunos filósofos modernos. Friedrich Jameson, postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. ¿Qué significa lógica cultural? Lyotard, el libro tan famoso, La situación posmoderna, nunca se ocupa de indicar qué es lo moderno. Indica nota de lo posmoderno, pero ¿qué es lo posmoderno? José Rabasa, Inviting America, es muy interesante este libro. Inventando América, la historiografía hispánica y la formación del eurocentrismo. Entonces habla algo muy interesante, cómo el eurocentrismo se construye desde el siglo XVI hispánico, pero ¿qué tiene que ver el eurocentrismo con la modernidad? Es toda la modernidad, es un aspecto. ¿Qué aspecto? Lo cierto es que recupera el siglo XVI. Por ejemplo, David Slater, Geopolitics and Postcolonial, la geopolítica y lo postcolonial, repensando las relaciones norte-sur. Por ejemplo, Gayatri Spivak, una crítica de la racionalidad postcolonial. Cuidado, no dice de la racionalidad moderna,
sino hace una crítica de la crítica, porque lo postcolonial era una crítica a la modernidad, pero ella a su vez hace una un tanto eurocéntrica crítica de la poscolonialidad, nada menos la gran pensadora de la India en Estados Unidos, Spivak. Y por ejemplo, Iris Zabala, colonialismo y cultura. ¿Qué es el colonialismo? ¿Qué es la cultura? Y subtítulo, modernismo hispánico y el imaginario social, etcétera. Lo que más me llama la atención, como cuando también empecé la política, que por ejemplo en filosofía política se habla de la política, pero la esencia de la política es el poder, y todos hablan del poder, pero no dicen lo que es, y sobre todo a qué nivel la política se juega. Y entonces las grandes definiciones se presuponen y no se atacan, diciendo qué es lo político como político. Ahí algunos hablan. ¿Qué es el campo político? También otros hablan. ¿Qué es el poder político? Y ahí prácticamente nunca se detienen a bien definir. Entonces, ¿qué es la modernidad? La modernidad es una cultura. Voy a leer. ¿Qué es la modernidad? Es una cultura, sería la cultura europea moderna, pero entonces es una totalidad cultural. Hay que entender qué es cultura, y eso me lleva a mis primeros trabajos. La primer semestre que dicté en la vida universitaria, ya por 1966, se llamó Hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal, que se acaba de publicar en las obras completas. Edición popular le llamo, porque todavía hay muchos errores en esa edición. Para hacer una edición crítica hay que trabajar más, pero dejémoslo para el futuro. Ahí planteó qué es una cultura y qué es la historia mundial de las culturas. ¿Será la modernidad una cultura o es un mundo? Por ejemplo, Habermas habla el mundo moderno. Entonces, no es lo mismo cultura que mundo. Hemos visto que mundo es una totalidad de sentido ontológica, sería más bien Heidegger, el mundo moderno. Ciertamente hay un mundo moderno, pero la modernidad ¿es el mundo moderno como totalidad o es un aspecto de él? ¿Es una edad del mundo o una edad de la cultura europea? Entonces una cosa es la cultura europea, ver sus edades y ver si hay una edad moderna, ciertamente lo hay, pero entonces, ¿qué es la modernidad en esa edad moderna europea? No es lo mismo decir edad moderna, un adjetivo de edad, a modernidad, que es un sustantivo, pero abstracto. Viendo un poco, entre otras expresiones, alguien dice, la modernidad es la cualidad de lo moderno. Entonces, primero tengo que definir qué es lo moderno y después entender lo que es la modernidad. Pero no vaya a ser que si defino lo moderno, en eso consista la modernidad. O es un etos moderno, en el sentido un poco de Bolívar, pero también en el 66, cuando defino cultura, hablo del etos. Podrían ustedes leer la significación de etos. Ciertamente hay un etos moderno. ¿En qué consistiría la modernidad del etos moderno? De nuevo, ¿en qué consiste la modernidad?
Y por último, no será una determinación interna de la cultura europea llamada moderna. Y entonces escribí unas líneas para esta clase, pero un rato antes de llegar se me iluminó, diríamos así, algunas neuronas, y creo que por fin tuve la respuesta a la pregunta que ya había empezado a plantear, pero que no me convence. Y entonces miren lo que voy a decir. La modernidad sería el conjunto de determinaciones, y ahora voy a usar todo el semestre pasado, y se me aclaró cuando pensé aplicar el semestre pasado sobre el método analéctico al tema. La modernidad sería el conjunto de determinaciones. La palabra determinación la tomo de Hegel o Marx. Subir y le llamaría notas esenciales. Ustedes pueden llamarle propiedades, o es decir, el conjunto de propiedades o notas esenciales. Pero ahora viene analógicamente distintas, es decir, propias de la cultura europea llamada moderna. Claro que si la modernidad tiene que ver con lo moderno, es una tautología, porque tengo que definir una para entender a la otra. Pero miren cómo lo estoy viendo exactamente en este momento, el asunto. Hay muchas culturas que no son simultáneas, sino históricas, y por eso habrá que hacer la historia de las culturas para poder descubrir una. Pero hay muchas culturas, y en el diagrama de la analogía, todas las culturas tienen algo de semejante. El otro día, en un seminario sobre Marx, hubo una interesante propuesta, y veíamos cómo Marx, al comienzo los Grundrisse, dice: vamos a ver qué es el capital. En realidad no lo tiene tan claro al comienzo, pero es un sistema económico, y se pregunta qué es lo de común que tienen todos los sistemas económicos. Y entonces dice, todos los sistemas económicos tienen en común, en semejanza, no en identidad, el ser en uno de sus niveles un sistema productivo. Y todos los sistemas productivos tienen en común tener un sujeto productor, medios de producción que constituyen la naturaleza como aquello que se modifica, con lo que se produce un satisfactor que se consume y así reproduce la vida. Esas notas, determinaciones de productor, medio de producción, naturaleza como materia de trabajo, satisfactor producido, consumo, reproducción de la vida, lo tienen todos los sistemas económicos desde el Paleolítico y más, desde antes del Paleolítico, porque aún los primates superiores ya empiezan a tener ese sistema, que sí que hay algo común. Pero hay después distinciones analógicas. Distinción analógica 1, distinción analógica 2, distinción analógica 3. Y no es lo mismo lo común de una cultura con las otras culturas que las distinciones. Cuidado, yo podría hablar más fácil diciendo las propiedades diferenciales de cada una, las diferencias. Pero hemos visto en el semestre pasado que identidad y diferencia no es lo mismo que semejanza y distinción. Por lo tanto, dejo la palabra diferencia fuera y hablo
de que el conjunto de determinaciones propias de la edad moderna europea, quiere decir distinta a la feudal, a la tributaria y hay otros modos distintas, a eso voy a llamar modernidad. Miren, se quedan pensando después el tema, porque ya no es cultura, es una dimensión de la cultura, pero en aquello que ésta se distingue de las otras culturas antes de su existencia y contemporáneas a ella. Puede decir, va a ser distinta a lo feudal, pero también al mercantilismo árabe y a lo que la historia del neolítico y aún el paleolítico con anterioridad, pero también va a ser distinta en la contemporaneidad del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, en que Europa empieza a distinguirse, y al decir distinguirse no estoy diciendo diferenciarse de las otras culturas, y ahí empieza a marcar una enorme diferencia, o mejor, diversidad con ellas, y se va a transformar en esa cultura moderna, la cual en la Ilustración va a producir una revolución teórica, pero tecnológica también, por la revolución industrial, económica, política, etcétera, etcétera, que son las notas distintivas de la modernidad. Pero vean bien, no es la semejanza cultural, sino la distinción. Y entonces ya la puedo comparar con las otras, diciendo la cultura, por ejemplo, árabe, que fue central antes de la modernidad, va a quedar rezagada porque no va a producir ciertas notas que le va a dar una hegemonía que le va a llevar a la dominación y a la destrucción aún de muchos aspectos de las otras culturas. Entonces, el tema no es simple. Hay que seguir rodando, porque a medida que avancemos y que usted me colabore, sobre todo en el seminario que hacemos de 4 a 6, repensar desde esta hipótesis el tema de la modernidad. Hablar con Habermas, entonces, miren cómo es, de el discurso filosófico significa considerar un aspecto de estas notas diferenciales de la edad de una cultura como Europa, pero que a su vez, eurocéntricamente, Europa va a indicar como creación propia todas las notas distintivas con respecto a las otras culturas, porque Europa va a producir una gran creatividad y las otras se van a quedar como culturas atrasadas. Y Europa va a crear todo. Y estas son las hipótesis que subrepticiamente se dejan ver en la mayoría de los autores que he leído. O es decir, tanto un Blumenberg, que tiene unas obras gigantescas, muy eruditas, con un material de lectura enorme, o un Max Weber, o aún un Koselleck, que también tiene cosas muy importantes, y incluyendo Lyotard, por supuesto, y casi todos los demás, piensan que esas notas
tintas de la modernidad, que le va a dar hegemonía y le va a permitir la dominación de la modernidad sobre las culturas no modernas, fueron frutos de Europa, solo. Y entonces, para explicar esos conjuntos de determinaciones propias de la modernidad, recurren a la historia de la cultura europea y desde el comienzo encuentran esas notas que en la edad moderna van a eclosionar y se van a transformar en la cultura universal, y también sus notas van a contaminar esa cultura universal que todas las otras culturas van a recibir inevitablemente, y van a tener que entrar en el juego de modernizarse o morir en el proceso de la globalización. Y eso justamente es lo que debemos criticar. Es muy sutil, porque uno puede leer a alguien que haga un espléndido trabajo como Habermas de la modernidad en Hegel, la modernidad en Kant, y Foucault, y Deleuze, y Nietzsche, y todos, incluyendo Habermas, son eurocéntricos. Y no aparece para nada la contribución de ninguna otra cultura, las cuales que existieron o no existieron, no influyen para nada en la argumentación habermasiana, porque Europa solo es la que crea, y es la única que se puede autocriticar, y es la única que puede dar el paso para solucionar sus contradicciones en el futuro. Esto es lo que va a criticar los posmodernos, que van a encontrar que hay en la modernidad contradicciones, pero lo van a seguir haciendo desde una visión eurocéntrica. Y entonces hay que perfilar muy bien el microscopio para decir, qué interesante, pero qué eurocéntrico lo que usted dice. Y eso se logra leyendo lo que se llama oblicuamente los textos. Claro que hay textos, como el José Rebasa, Inventando América, y la formación del eurocentrismo, donde sí tiene explícitamente ya una visión deconstructiva de la modernidad a partir de América Latina. Ya empieza la crítica al eurocentrismo y a la modernidad. Entonces nos vamos a poder inspirar en más de uno, pero hay que ver cómo lo hace y qué es el resultado de esa tarea para nosotros descubrir lo que voy a llamar dialéctica de la modernidad, que ahora sí la voy a definir con cierta precisión. ¿En qué va a consistir lo original, si hay algo, o no lo original, lo propio de una reflexión como la que quiero entablar con respecto a la propia escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno, en aquello de la dialéctica del Aufklärung, que es buscar en la Aufklärung una contradicción interna, pero no se logra ver que aún esa contradicción interna es todavía vista desde Europa, y Horkheimer y Adorno no dejan de ser modernos y ser eurocéntricos en su crítica, porque no hay crítica de el eurocentrismo, sino críticas a ciertos aspectos de la cultura moderna europea. La hipótesis sería que la dialéctica es mutuamente constitutiva de la modernidad. ¿En qué sentido? Sería una cultura europea que yo voy a llamar, para darle más lugar preciso, latino-germánica. Latino-germánica, para que no se me proyecte a
a lo bizantino, a lo griego, a lo mediterráneo, a lo hebreo, y se haga una historia fantasiosa de lo que Europa es. Europa nace desde el mundo latino del Imperio Romano. La frontera está por Yugoslavia actual, y la parte oriental del Imperio Romano y el Mediterráneo oriental es bizantino. Y ese Bizancio se separó de la Europa occidental latina allá en el año 1000, hace 1000 años. Entonces, de la que estamos hablando es de la cultura europeo latino-germánica, la cual va a tener, le voy a llamar ad extra, usando una palabra latina, hacia afuera, un impacto con respecto a todas las otras culturas. Y las otras culturas, cuidado, se van a dar no simultáneamente, sino que va a haber una diacronía del impacto. Va a ser primero América Latina o los pueblos originarios, durante 3 siglos prácticamente. Y después viene el impacto sobre el Asia y sobre el África. Entonces, no es simultáneo, y ahí va a haber una transformación. Pero lo interesante es que esa ad extra produce aquí internamente, ad intra, una transformación radical. Miren lo que va a pasar en México antes de la conquista y después de la conquista. ¡Buah! Ahí nace la época colonial. Quiere decir que tenemos que ver que hay un factor externo de transformación en todas las culturas, lo cual va a producir un fenómeno que al nivel ontológico yo llamaría la ruptura de la subjetividad. Si se puede poner una subjetividad escindida, como por ahí va a hablar algún europeo, va a ser justamente la subjetividad de un indígena, de un mestizo y de todos nosotros, que vamos a estar entre la tradición y la modernidad siempre, hasta que superemos a la modernidad en una etapa transmoderna. De paso, hoy, mirando el internet, dije, a ver, eso de transmodernidad. Entonces hay una profesora que no conozco que ha hablado de transmodernidad en el 99, y ella se ocupa mucho de decir, soy la primera que usa la palabra transmodernidad, pero no es verdad, porque no conoce algunos de mis trabajos anteriores al de ella. Pero la transmodernidad de esta profesora es todavía moderna. Es como un posmodernismo, porque significa una transformación interna de la modernidad. En cambio, para mí, transmoderno es una nueva edad del mundo, distinta a la modernidad, y después de ella, otra edad de todas las culturas, así como la irrupción de la modernidad europea. Y no digo la irrupción de la modernidad europea, sino, cuidado, el lenguaje, el impacto de la cultura europea en las otras culturas, que es el origen de la modernidad, va a producir como rebote, le voy a llamar efecto boomerang, de vuelta ad extra de la intención de las propias culturas, una modificación ad intra de la cultura europea, que va a ir desarrollando la modernidad, pero por los efectos de este efecto boomerang. O es decir, la conquista va a ser un proceso que surge de Europa, choca con lo desconocido, inesperado, transforma el mundo, por ejemplo, azteca, pero después extrae riquezas que modifican toda Europa,
lo cual significa que el próximo momento de Adextra ya va a ser una Europa también transformada, que va a chocar de otra manera la periferia, la cual a su vez va a rebotar sobre Europa, y la historia de la modernidad va a ser la historia de su negatividad. Es decir, va a ser no efecto de la creación europea, sino va a ser un mutuo efecto de una co-constitución como espiral. Como una espiral creciente, diría Hegel o Marx. Es decir, que comienza pequeña, pero que va creciendo. De tal manera que Europa choca con la colonialidad, esta rebota sobre la modernidad, la cual vuelve a chocar con la colonialidad, pero no es lo mismo colonialidad 1 que colonialidad 2. No es tampoco lo mismo la pura cultura europea, una, del conquistador que llega siendo un europeo, pero al chocar con el Caribe empieza a modificar toda su subjetividad, toda su visión del mundo y todo lo demás, que hace que de retorno la cultura europea 2 empieza a ser moderna y nos va constituyendo nosotros como un mundo colonial. Y entonces surge la colonialidad que no había existido entre aztecas ni en ninguna cultura periférica. Los árabes nunca habían sido coloniales, los chinos no lo fueron tampoco, pero recibieron el coletazo de la modernidad sin ser colonia política, pero sí fueron influenciados por el capitalismo colonial y por la mentalidad que llevó al mundo chino a retraerse sobre sí y a perder la creatividad que había tenido y que ahora ya empieza a desarrollarse nuevamente. Fue menos colonial la China que otros, porque nunca pudo ser dominada políticamente y tampoco económicamente, porque tocó solo sus márgenes, pero no el nivel continental de la China. ¿Se dan cuenta del tema? Es decir, tomar un texto de Hegel acá o de Clavijero aquí, cuidadito, hay que empezarlo a ver en la correlación co-constitutiva. Es decir, que no puedo pasar de Kant a Hegel. Tengo que tomar a Kant, ver qué pasó en la periferia, y Hegel ya es un desarrollo de la modernidad, porque ya ha habido otra manera de situarse también con respecto a la colonialidad, y además ha recibido económicamente riquezas, políticamente metodología de dominio e ideológicamente centralidad, situando a los otros como bárbaros, primitivos y demás, situación que no existía para la Edad Media. En la Edad Media el hombre medieval no tenía esa subjetividad central ante colonias, no tenía ninguna colonia, más bien era al contrario, una cultura con un complejo de inferioridad horrible con respecto al mundo árabe, que era el central. No era colonial, pero vamos a demostrar, era aislado. Y como aislado, eso es la Edad Media. Entonces ya la Edad Oscura, vamos a ver, recibe una definición histórico mundial y no intraeuropea. Hay que pensar mundialmente, y Europa jugando una función interna en la lectura de cualquier texto. Y cuando fijemos el origen de la modernidad, el primer movimiento Adextra va a ser 1492. Entonces, en la lectura de cualquier texto europeo o de otra cultura, hay que poner 1492
como punto de referencia y ver qué pasó antes y qué empezó a transformarse de pronto por ese evento. Y entonces los europeos mismos, hasta Maquiavelo, por ejemplo, gran político florentino, tiene como el rey por excelencia no algún condottieri italiano del Renacimiento, que era un mundo secundario. Para él el rey del momento era Fernández de Aragón. Para Maquiavelo, y lo dice, España tiene un rey, nosotros en Italia tenemos condottieri, o es decir, pequeños soldados pagados a sueldo por la élite burguesa, pero no tenemos un rey, ni tenemos unidad. Entonces España, en el primer impacto, pasa a ser el primer Estado moderno, y cuidado, el mismo este profesor colombiano en Estados Unidos, José Rebaza, que trabaja muy bien en el siglo XVI, no logra todavía mostrar bien por qué España es el primer país moderno, porque es el primer país con Portugal que dan el golpe a la periferia, impactan, y eso lo reconstituye. Y entonces empieza una modificación interna a España antes que ningún otro país de Europa. Y eso entonces se transforma en una metodología. Vamos a ver qué pasa, porque esto se vuelve sumamente rico, complejo, y ni en 2 o 3 semestres vamos a poder dar cuenta del asunto. Pero la verdad es que si ustedes ven mis trabajos, yo he merodeado siempre el tema. Porque miren, si ustedes consultan en mi página, y les digo que la miren, en mi página hay un tomito que tiene el número 55. Pongan mi nombre, sale la página en español, libros, y busquen el 55. Se llama Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal. Fue el primer curso que yo hice en la universidad, pero como latinoamericano quería saber qué significaba América Latina. Hoy, en cierta manera, me pongo en la otra posición. Ahora me voy a poner desde Europa y voy a ver qué es eso de la modernidad que chocó con nosotros y nos constituyó nuestra historia, lo cual es lo mismo pero del otro lado. Pero al ver del otro lado todo cambia, porque todas las obras europeas uno las está viendo desde el espejo de su colonialidad. Todo. Ver Kant desde el espejo de lo que acontecía en la periferia por el impacto de Kant. Ver Habermas, pero viendo Habermas desde el espejo de la colonialidad. Dice Marx, la mercancía es vista desde el espejo del derecho. Por lo tanto, el derecho y la política no son supraestructurales, porque la mercancía es el momento esencial de la economía. Pero si es vista desde el espejo del derecho, la política está metida dentro de la economía, no es supraestructural, sino esencial. Y siempre he dicho, esta mesa, cuando la vi, digo, está un poco sucia, y si fuera mía no dejaría que estuviera sucia. Pero como es de la universidad, la dejo sucia. O es decir, que ya vi la mesa desde el espejo del propietario, que es un problema de derecho. Y como no era mía, ya no la cuido. Si soy solidario, digo, ala, tengo que cuidarla como si fuera mi propio hogar, porque esto es común a nosotros y por lo tanto tengo que cuidarlo de la misma manera. Ese sería verla desde el derecho, no privado, sino común,
donde todo esto es nuestro y tenemos que cuidarlo. En mi barrio por ahí los muchachos ponen graffiti y hacen pues descalabros. Entonces siempre tengo un cartel que he pintado pero que no he puesto público, pero me gustaría poner lo que dice: el barrio es nuestro hogar, cuídalo. Pero para eso hay que ver al barrio desde el espejo del derecho como comunidad y no como propiedad privada. Entonces lo mismo aquí. Yo debo ahora ver todo aspecto de la cultura europea en aquello que tiene de distinción analógica con todas las otras culturas y que llamo modernidad, lo que le ha dado a Europa durante 5 siglos una enorme ventaja sobre las otras culturas que culminan en Estados Unidos. Y eso, cuidado, es también fruto de Europa. No salió así por milagro, ni lo hicimos nosotros. Lo hicieron los europeos, pero aprovechándose de nosotros. Y nosotros siendo cómplices de esa creatividad europea y más queriéndola imitar y no comprendiendo que es una imposibilidad, como aquel que quisiera pisar la cabeza de su sombra y por lo tanto al querer pisarla la sombra se le aleja. Es como el esclavo que para ser como el Señor trabaja más duramente y lo que hace es mejorar sus cadenas, porque nunca va a ser como el Señor si no es libre, lo cual significa romper la relación y no entrarse en querer imitar al Señor, porque si yo imito al Señor cada vez andaré peor. Entonces de ahí el tema colonialismo y liberación. Decolonizarse es liberarse, romper la relación y ahora sí crecer, pero con autonomía de aquella modernidad que me ha constituido, pero como escindido y naturalmente explotado. Es la pretensión, es históricamente explotado, pero él pretende que es naturalmente. Y entonces, por ejemplo, hay razas inferiores por el tamaño del cerebro, por la forma de esto, de los labios, por el color de la piel, nace el racismo. Racismo es considerar la superioridad europea, pero no como histórica, sino como natural. Hay razas superiores y razas inferiores, logrado lo cual tiene ya garantizado la dominación, porque el propio dominado dice: bah, maldito el destino que me puso un cuerpo de una raza inferior. En vez de decir, no hay razas y soy igual que el otro, nomás que de otro color, y puede ser que sea más bello por eso, y no blanco. Para los egipcios, que eran negros, los blancos rubios eran los germanos, bárbaros. Y Tutankamón era el gran emperador, era negro, y los griegos eran blancos y eran sus colonias. Atenas era una colonia de Sais, un lugar de negros. Entonces vean ustedes cómo la modernidad va a crear también todo un discurso filosófico, en último término ontológico, por el cual va a dominar al dominado y le va a dar el predicado de atrasado. Esa es la falacia desarrollista. Hay países más desarrollados y otros menos, pero cuidado, como naturaleza y no como hecho histórico. Como hecho histórico justamente hay que probarlo y hay que liberarse de que sea por naturaleza. Y si es un hecho histórico, puede ser revertido. Y entonces la condición de posibilidad de una liberación para lograr la igualdad futura de las culturas
va a ser justamente por un proceso de historificar las propiedades pretendidamente naturales de esa modernidad como conjunto de determinaciones analógicamente distintas y, agrego ahora, superiores, entre comillas, de la cultura europea. Y el estar convencidos de esa superioridad le va a dar a esa subjetividad un enorme poder, y al mismo tiempo, al convencer al dominado que es de una entidad humana inferior, lo tendrá sumiso, mientras que el consenso de esa interpretación de la historia y de los signos divinos funcione. Por lo tanto, la descolonización supone poner en cuestión todo, pero a un nivel que a veces nos es difícil de imaginar, porque es tanto el eurocentrismo que tenemos que hay que tener mucha capacidad y estudio y creatividad para poder desmantelar en uno de sus niveles lo propio de la filosofía, la historia, la literatura y la cultura en el sentido de las ciencias humanas que debemos realizar. Cuando se habla de modernidad sin advertirlo, se cataloga conceptualmente o se denomina de muchas maneras sin advertir el que no se le ha definido en su concepto, en su esencia. Ahora te veo a ti, porque miras cómo he captado el tema que el otro día expusiste en el seminario, y aquí se ve exactamente lo que tú decías de Bastián Ancarey. Se ve perfecto. Lo único que después tengo que preguntarte dónde está el texto. Lo estuve buscando y no lo encontré, pero ya me lo vas a decir. Porque Marx, según la interpretación, tu nombre... Alejandro. El otro día en un seminario de Marx mostró muy bien un texto de Marx en el que Bastián habla del capitalismo, pero europeo, y Carey del capitalismo, pero americano. Y muestra que el americano tiene una gran ventaja, es que no tiene edad feudal, y por lo tanto es un capitalismo puro. Mientras que todo el capitalismo europeo va a estar contaminado por las edades anteriores del feudalismo. De tal manera que aún la modernidad europea va a ser distinta que la modernidad norteamericana, que va a ser uno de los temas finales, porque la modernidad va a culminar en la modernidad americana, donde llega ya entonces a la contradicción final. Y Trump es una expresión de esa modernidad americana en estado puro, que se expresa en su irracionalidad. O es decir, las tonteras que dice Trump las piensa mucha gente en Estados Unidos, porque es una modernidad sin límites, y ahí entonces se es un racista convencido, y al mismo tiempo se es un capitalismo ingenuo, y todo eso que en la Europa es un poco más crítico, porque ha tenido un feudalismo y ha tenido una complejidad cultural mucho más grande, no es tan fácil de decir, tienen más discreción. Pero al mismo tiempo los norteamericanos no tienen pensamiento crítico. Fuera de un Chomsky, que es un poco anarquista, los norteamericanos no tienen ningún gran crítico, no tienen un Nietzsche, un Marx, un Freud, nada. ¿Por qué? Porque es la expresión de una modernidad tan pura que al fin se hace completamente contradictoria. Los europeos todavía son más complejos, quiere decir que vamos a tener que distinguir, y si ustedes han visto en el programa, yo propongo como cuarta edad de la modernidad tardía o el capitalismo tardío, tema 6, la pretensión de globalización de la modernidad americana. Ahí se culmina el proceso.
Y entonces justamente por eso Marx parece, y me convence, de que para poder hacer la diferencia entre el capitalismo complejo europeo y el puro americano, tiene que ir a lo semejante de los dos capitalismos, que es la esencia, para después poder indicar la diferencia o la distinción. Y entonces por eso el primer tema que trata es la esencia del capital. No me asusto entonces a hablar de la esencia de la modernidad. Y como Marx dice que la esencia tiene determinaciones, le voy a llamar determinaciones de la modernidad. Serían los predicados generales de la esencia de la modernidad, que son el conjunto de propiedades distintas de la edad europea, y voy a repetir la palabra moderna, o posterior al siglo XVI, que es el comienzo de su expansión que, como digo, es mutuamente constituyente. Y desde ahora no vamos a poder llamar meras invenciones lo que van a ser desarrollo de grandes intuiciones que le vienen a Europa desde las otras culturas, hasta el nivel más científico. Si los europeos descubren que el Sol es el centro del sistema, no lo hacen por Copérnico ni por Galileo. Eso lo han hecho siglos antes China, lo han hecho los árabes, le ha llegado a Copérnico, ya sabido, y pasa por ser el gran inventor, el giro copernicano. Pero el giro copernicano lo habían dado los chinos y los árabes, lo más que los europeos se cuidan de mostrar sus orígenes, y entonces nosotros creemos que son los inventores de todo. Lo mismo acontece con otros temas, como el primer gran tema de Blumenberg sobre qué nota es distintiva de la modernidad es la secularización. Es interesante que la legitimación de la modernidad de Blumenberg, que es un libraco enorme, empieza por el capítulo de la secularización, donde no se ha planteado qué es la modernidad y por qué la secularización lo va a tratar en primer lugar. Empieza por ahí. Pero lo trata de una manera completamente eurocéntrica, no lo trata en una historia mundial, porque si lo tratara en historia mundial, la secularización había comenzado 15 siglos antes que la modernidad. Pero eso ya lo mostraré cuando toque el tema. Y entonces lo que va a significar es lo mismo para casi todas las intuiciones. El mismo Newton, al pensar el espacio dentro del cual se va a dar la física, lo piensa como contractio dei, y usa una terminología de la Cábala. Dios, para crear el mundo, se contrae como el estómago y hace un vacío, y dentro de ese vacío crea el cosmos, y eso le llama Newton la sensatio Dei, el sentido que Dios crea para poder hacerlo. Y de ninguna manera Newton es secular. Él dice, así se manifiesta la gloria de Dios. Y Darwin, no crean ustedes que era ateo secularizado. Él dice, Dios ha creado la vida y muestra su gloria en la evolución. Sería menos digno de Dios el tener que crear cada especie. Luego salen los creacionistas norteamericanos, que son entonces modernidad pura, y entonces dicen, eso es secular, porque ¿cómo es eso de que hay una evolución de la vida? Dios crea cada especie. Pues si Dios crea cada especie, argumento yo ahora, pues sería un Dios bastante limitado, porque no fue capaz de sacar de la vida todas las especies, lo cual significaba que la vida era mucho más rica de lo que pensamos y manifiesta mejor la gloria de un Dios. Y si la vida misma fuera fruto también de la organización cósmica anterior a la vida, más se demostraría
la grandeza del cosmos físico que es capaz de producir internamente la vida. O es decir, tampoco la creación de la vida demuestra la existencia de Dios, sino más bien es una formulación de las limitaciones de un Dios del fanatismo de la modernidad pura. De todas maneras, siendo el conjunto de las notas o de las determinaciones analógicamente distintas o propias de la cultura europea moderna, debemos entonces hacernos cargo de qué es la cultura. Y esto sí yo lo he tratado en muchas obras. Más hay una obra que se llama Filosofía de la Cultura y Transmodernidad, en segunda edición en la UACM, que ha publicado todos esos artículos, donde yo planteo el tema de la cultura. Hay que entender el tema de la cultura para poder entender también el aspecto de las determinaciones analógicamente distintas de una cultura con respecto a otra, las diferencias entre las culturas, y de esa cultura tan especial que es la europea, latino-germánica, que a su vez tiene edades. Y entonces hay que primero decir claro qué es cultura. Después habrá que ver cuáles son las edades de una cultura. Schelling tiene toda una obra que se llama La Edad del Mundo. Y él justamente habla de que hay una nueva edad del mundo. Una edad es un proceso interno de una cultura en la que uno podría decir qué nuevas determinaciones existen en una cultura para poder decir que pasa a otra edad. Eso acontece a través de muchos siglos. Y efectivamente podemos hacer, por una parte, abstrayendo de la historia mundial, la pura historia de la cultura europea, o situando esa historia de la cultura europea en sus distintos momentos para ver cómo juega con respecto a las otras culturas. Y entonces tener una visión mucho más, iba a decir universal, no, pluriversal de la historia, y no seguir. En esto debo decir, Toynbee, y es un lector, un autor necesario, el mismo Leopoldo Sea se inspiró muchísimo en Toynbee, siendo un intelectual europeo y especialmente inglés. Estudió de tal manera las culturas de la tierra, las sustantivó, las hizo como sustancias, pero de todas maneras delimita como 22 grandes culturas en la historia y deja 6 vivientes en el siglo XX o al fin del siglo XIX, que es lo que Toynbee conoce. Y debo decir que en ese punto Toynbee tiene como una ventana más allá del eurocentrismo. Él sitúa a la cultura europea, pero lo sitúa la cultura china, indostánica, musulmana, etcétera, como otras culturas y no como una cultura universal. Claro que no había entrado todavía en el proceso que nosotros estamos viviendo de la globalización. Y ahí se nos complica más el tema, porque pareciera, entre comillas, pareciera que esta cultura de la Europa moderna, o es decir, determinada por las notas propias de la modernidad, impacta a todo el mundo. Y de hecho lo está haciendo a ciertos niveles. Tenemos que estudiar hasta qué punto esto acontece y hasta qué punto hay un dilema. O todas las culturas desaparecerán y quedará una sola, o lo no subsumido de las otras culturas resistirán, volverán a sus tradiciones, pero en diálogo con la modernidad, y
producirán no una nueva modernidad o nuevas modernidades, sino una nueva edad mundial de las culturas. Esto es el debate final y a eso apunta el tema transmodernidad. No vaya a ser que estemos terminando una etapa del mundo, pero teñida por diferentes culturas. Y de ahí que el tema de la interculturalidad exige este tipo de análisis para saber qué vamos a dialogar entre las culturas. Simplemente la asimilación de la cultura que se dice que se globaliza o otros niveles que tendremos que ir viendo. De ahí que la primera pregunta es aclarar un poco el concepto de cultura. Y en esto sí yo lo he trabajado bastante, pero releyéndome veo que en aquellas clases de las hipótesis para el estudio de América Latina, el estudio universal, yo criticaba a Spengler, en aquello de Spengler que dice la cultura es el momento creativo de una sociedad y la civilización es su decadencia. Entonces para él la civilización, para Spengler, era el momento cuantitativo de expansión, pero donde termina la autopoiesis creativa, diría yo ahora con Luhmann. Y entonces, aunque parece que se expande a algo ya más vacío, y es el fin de una civilización, y por lo tanto una cultura. La cultura sería el momento creativo, la civilización su término final, como desarrolla puramente cuantitativo, sin contenido. Y en eso habría que releer a Spengler, la decadencia de Occidente. Miren qué tema, es muy actual, porque lo que estamos viendo es la decadencia de Occidente. Que sí que Spengler, de alguna manera, en la derrota de Alemania, le presagiaba la derrota de Europa. Y la verdad que Europa está siendo muy hackeada en este momento por el Medio Oriente y por Estados Unidos y por Rusia, y la Europa se va reduciendo y quedan nuevas culturas más poderosas como la norteamericana, la china aún la islámica que está creciendo. Quiere decir que habría que releer a Spengler hoy. Pero Paul Ricoeur, en un trabajito que se llama Civilización Universal y Cultura Nacional, de 1961, que publicó en la revista Esprit, y que está en un tomo que se llama Histoire et Vérité, Historia y Verdad, que justamente publicó en 1961, cuando yo llegué a París. Entonces realmente ese texto me llamó la atención, lo discutí con Ricoeur. En 1964 hicimos una semana latinoamericana en París, como 70 estudiantes latinoamericanos que estábamos desde Noruega hasta España, en París, y justamente hablamos de estos temas, y Paul Ricoeur nos dio una gran conferencia escrita especialmente para un grupo de latinoamericanos, que recibimos con mucho gusto su conferencia y se publicó en la revista Esprit, donde aparecen 2 artículos míos junto a Ricoeur en 1964. Entonces, para él, la civilización es el sistema de instrumentos que maneja la humanidad. Y la cultura, en cambio, es el momento existencial en torno a lo que él llama le noyau ético-mítique, un núcleo ético-mítico que da sentido. Entonces distingue los instrumentos materiales de la cultura del corazón ético-mítico, y es interesante que le llama ético-mítico, porque Ricoeur en ese momento empezaba a trabajar Freud, la simbólica del mal, toda una hermenéutica, y entonces decía,
Los instrumentos, la tecnología, dijéramos, las ciencias duras, bueno, eso es intercambiable. Cualquiera puede estudiar que 2 más 2 es 4 en los números arábigos, que por lo tanto fueron inventados por los árabes y no por los europeos, pero que ha devenido universal, entre comillas. Entonces, ese es un nivel para él casi de indiferencia, mientras que cada sociedad tiene un núcleo, un horizonte, un sistema de sentido. Entonces, ahí en cierta manera hay que distinguir verdad de sentido. Verdad sería la actualización de lo real en mi cerebro para manejar las cosas. Y cuando hablo de este tema, siempre doy el ejemplo del agua y me doy cuenta que tengo sed. El tomar el agua es el horizonte de la verdad. Mi cerebro construye la posibilidad de un líquido que sacie mi sed. Y cuidado con distinguir entre agua y gasolina. Si me equivoco, como yo siempre digo, no es que el profesor me ponga cero en lógica, sino que puedo morirme. Es un criterio de verdad, la vida. Eso ya es otra cosa. Eso es la verdad. Es lo indiferente, diría Ricoeur. Y yo lo tomo. Debo decir que al releer eso, me digo, ay, 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 qué ingenuo era Ricoeur y yo. Porque los instrumentos, lejos de ser indiferentes, van a constituir también la subjetividad. Entonces, no era tan indiferente el mundo de los instrumentos y la tecnología, sino que también tienen una relación constitutiva con la subjetividad, la objetividad. Lo que más diría, los instrumentos son objetivación de la subjetividad como transformación de la naturaleza en cultura. Pero ese instrumento que yo produjo realmente y materialmente en el sentido físico ahora, también constituye mi subjetividad. Al crear una pala, no es lo mismo que estar levantando la tierra con la mano. Y entonces ya me transforma en el sujeto de una pala. Y debo empezar a tener una habilidad especial en el manejo de la pala. Y cuando le doy la pala a otro que no sabe cómo manejarla, miren qué tonteras que hace. Pone ahí, no sabe cómo se aprieta, tiene un zapato que no le funciona, saca el zapato y cuando está descalzo, peor todavía, nunca ha usado una pala, por lo tanto no es un sujeto con pala, sino es un sujeto que no sabe cómo utilizar la pala. El saberlo utilizar es una experiencia y constituye la subjetividad como una subjetividad instrumentada que ahora puede manejar la realidad de una manera más eficiente. Y esa eficacia ya no es objetiva, es subjetiva. Y entonces es la técnica. Quiere decir que no era así la cosa. Pero de todas maneras, esa era la manera que yo vi ahí. Entonces, al releer esto, yo digo, está bien como un trabajo de inicio. Y después, a nivel de cultura, entonces ahí yo entraba a una visión de la subjetividad. Y ahí hablo del etos. Sabemos que se ha hablado mucho del etos, el etos barroco, el etos moderno, etc. Pues ahí yo hablo largamente del etos porque toda cultura tiene una manera de manejar los objetos y también tiene una manera de relacionarse con los otros sujetos como razón práctica. Y todo eso es lo que va a llamar Ricoeur cultura. Y en el corazón de esa cultura, un núcleo último que le llama ético-mítico, porque para él los mitos contra la visión ilustrada es un relato racional en base a símbolos. Es racional. Entonces, en ese punto,
Todas las culturas tienen mitos. Esto lo vio Schelling y lo vio muchos otros autores. El asunto es la hermenéutica que me permita descubrir la fundamentación de esos mitos y la explicación de la realidad, pero no en tanto realidad manejable, sino como la realidad fundamento del sentido. Lo que yo digo, viene el médico y dice, se murió, señora, su esposo, le da un certificado, murió, esa es la verdad. Y le pregunta a la esposa, doctor, muy bien, pero ¿y el sentido de la muerte? Bueno, eso no lo estudié en la facultad, pero es lo más importante, doctor, que ha muerto, la verdad, ya lo veo, no necesita que me haga un certificado. Yo más bien querría saber qué pasa. Y el médico va a decir, lo siento, pero yo tengo el logos, pero no el mito. Y lo interesante es el mito, porque hasta Scherer García, gran periodista mexicano, en su última carta le dice a su esposa, ya nos veremos. Y era más bien agnóstico, secularizado, pero como diciendo, bueno, ya nos veremos. Es un sentido de la muerte. Eso supone un mito, el mito de Osiris o de la resurrección, que hace más humano, hace más consentido la existencia. La cultura es la que da contenido de sentido a la vida a todos los niveles. Y por eso que Lévi-Strauss va a descubrir el sentido de la vida en los más mínimos movimientos de la vida del pueblo Tupinamba del Brasil, al que yo siempre digo, ningún brasileño le dio ni 5 minutos de tiempo para saber qué pensaban los tupinambas a 10 kilómetros de Sao Paulo, pero tuvo que ser un francés que se dedicara toda su vida a ver miles de mitos y crear todavía una corriente filosófica que se llama el estructuralismo. Y lo saca de mitos de una cultura que no puede dejar nada en ningún museo, porque como son todas cosas de barro y perimibles dentro del trópico, no dejan nada. Entonces, instrumentos materiales de los tupi guaraní no existieron, pero han dejado un mundo de mitos con el cual tenía sentido toda su vida. Y hoy, en cambio, el hombre moderno, entre comillas, muchos de nosotros, para encontrar algún sentido, tenemos que ir psicoanalista para ver qué es lo que pasa. Y en cambio las culturas tienen su psicoanálisis tradicional de otra manera. Bien, eso sería el núcleo ético-mítico. Ahí está la modernidad. La modernidad sería el conjunto de notas distintivas y analógicas propias de la cultura europea, pero especialmente a nivel del sentido. Pero también, claro, las ciencias van a ser fundamental y la tecnología van a ser fundamental, pero como el momento objetivo. Entonces yo ahora tendría que corregir mi descripción de la cultura, haciéndola mucho más integrada. No hay una civilización como totalidad sistémica de instrumentos y una cultura como la subjetividad desde un etos y un núcleo ético-mítico, sino que la cultura es ambas. Y eso es lo que yo voy mostrando en los artículos posteriores de 30 años a estos temas. Les dé un poco para que vislumbren el asunto. Iberoamérica en la historia universal era 1965, un artículo en la revista Occidente, donde hago la historia de, no la historia, indico las grandes edades de la cultura latinoamericana, paleolítica, neolítica, grandes imperios, conquista, etc. La cultura latinoamericana y cultura nacional. Ahí es un artículo rickeriano.
para una filosofía de la cultura, civilización, núcleo de valores, etos y estilos de vida siguen siendo rickerianos. Es la primera parte. Pero hay una segunda parte. La cosa se mueve. Empieza ya el cuestionamiento del eurocentrismo y aún la visión de Ricoeur. Y ya ha surgido la filosofía de liberación. Cambia la temática. Cultura imperial, cultura ilustrada entre nosotros y liberación de la cultura popular. Esto ya es bajo la sombra de la revolución nicaragüense. Y Ernesto Cardenal, ministro o secretario de Cultura, no de Educación, de Cultura, el gran poeta nicaragüense. Y entonces dependencia cultural, ciencia, cientificismo y política, creación y liberación de la cultura popular. Y después otro, cultura latinoamericana y filosofía de la liberación. Cultura popular, revolucionario, más allá del populismo y el dogmatismo. Estos son 30 años de reflexión sobre el tema de la cultura que va cambiando. Pero esto después va a ir creciendo, porque en la introducción a la ética de la liberación hay 70 páginas donde yo reviso la historia universal a partir de Latinoamérica en la historia universal. Y ahí doy ya una visión más comprensiva de la cultura. Y sobre todo, el encubrimiento del otro, 1492, ahí empiezo ya algo que vamos a tener que releer, porque es el origen del mito de la modernidad. Va a ser el tema originario de la modernidad. En el programa va a ser el origen, la modernidad temprana, ahí. Es decir, según situemos el origen de la modernidad, estamos suponiendo su definición. Es decir, el conjunto de determinaciones propias de la cultura europea moderna no es lo mismo si se origina en el siglo XVIII con la Ilustración, como piensa prácticamente Habermas, y piensa también el primer Wallerstein, que es la Ilustración, el comienzo de estas determinaciones propias de la cultura europea como distinta a las otras, que si lo situamos al fin del siglo XV, a través del descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque lo que sitúan a la modernidad y su comienzo en la Ilustración van a dar inevitablemente una visión eurocéntrica a la modernidad, porque va a ser el momento de culminación de la cultura europea y van a producir eso que se llama la cultura ilustrada, de la razón secular que pone en cuestión al mito justamente y pasamos al logos y a la centralidad ya realizada de Europa en la revolución industrial, la que desde un punto de vista técnico, ahora sí, Europa va a demostrar, pero va a demostrar material e instrumentalmente al África y al Asia que su cultura es superior. ¿Por qué? Porque la vence desde un punto de vista naviero, militar, económico, político, a los chinos, indostánicos, cultura bantú y demás, que no habían podido hacer hasta el siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasó en América Latina? Los 3 primeros siglos no fueron modernos. ¿Qué fueron? La última es agonía de la Edad Media, y por eso ahí es la Europa del Norte la que va a hacer marcar el paso,
y después Estados Unidos. Estas cosas que parecen históricas son teóricas, porque el conjunto de determinaciones distintas, propias de la modernidad, no es lo mismo si se la sitúa desde la Ilustración que si se la sitúa de la expansión colonial de Europa. Y para nosotros es esencial, porque los 3 primeros siglos, ¿qué pasó? No hubo ruptura, no hubo esa ruptura de la subjetividad, no empezamos a vivir el dilema entre ser europeo o conservar la propia cultura. Ese tiempo fue medieval, pero en la Edad Media nunca se había dado eso, porque en la Edad Media había por una parte tolerancia y por otra parte un mestizaje cultural, no del tipo moderno, que es el que se va a dar en el colonialismo, fenómeno propio de la modernidad. Entonces, América Latina viene a romper la visión de la modernidad de los africanos y asiáticos. Edward Said, en el libro Orientalismo, 1978, hay que fijar muy bien las fechas. La filosofía de la liberación surge en el 70, 71, antes que Edward Said. Él le llama orientalismo. Entonces, para él el orientalismo es también el comienzo del occidentalismo y por lo tanto el eurocentrismo. Pero eso se cumple en el mundo del Commonwealth en el siglo XIX, fin del XVIII, donde los ingleses ocupan la India y toman el río Ganges y la capital. Y entonces es 1780. Ahí para Spivak, para los postcoloniales del Commonwealth inglés o francés, ahí empieza la modernidad. Y los 3 primeros siglos, desde el descubrimiento de América, nadie los estudia, sino solo los hispanistas en los cursos de estudios latinoamericanos que no impactan al centro de la cultura actual, aunque sí, en cambio, el tema del orientalismo, porque los anglosajones pueden leer más rápido la bibliografía crítica de los asiáticos y africanos en inglés y entonces descubren el tema del colonialismo, pero que se libera del colonialismo después de la Segunda Guerra Mundial. O es decir, el postcolonialidad de anglosajona o francesa tiene 50 años. En cambio, la postcolonialidad latinoamericana tiene 2 siglos. Pero la colonialidad africana, 1885, Congreso de Berlín. Hace 130 años empezó la ocupación del África continental. No algunos puertos, pero los puertos de las costas no influenciaron a la totalidad de la cultura africana. Y como les digo, la ocupación del Ganges es 1780. ¿Cuánto tiempo? 220 años. En cambio, Colón llega a las Bahamas hace 500 y tantos años. Entonces, nosotros, los latinoamericanos, tenemos una diferenciación con respecto al África y al Asia, y por eso que vamos a tener que ser los primeros que empezamos a plantear estos temas. Y esos temas fueron pensados filosóficamente por la filosofía de liberación, como origen de la filosofía de liberación, y no hubo antes. Salazar Bondi dice, ¿es posible la filosofía en territorios subdesarrollados? Y dice, no, porque no somos hegemónicos. ¿Qué hacer? Y no contesta todavía. Salazar Bondi, Leopoldo Ciudad dice, no, Salazar, ¿cómo que no hemos hecho filosofía? La hemos hecho desde el siglo XVI, porque la filosofía es filosofía sin más, o es decir, universal.
Y la cultura latinoamericana es, para Sea y para O'Gorman, lo digo en esta sala, cultura occidental. Problema. Para un grupo latinoamericano dijimos, no somos cultura occidental. Y en eso nos tuvimos que separar de Sea y de O'Gorman y de mucha de nuestra élite intelectual que pensaba que éramos cultura europea, pero se olvidaban que era cultura europea en la colonia. Y la colonialidad atravesaba todas las notas constitutivas de nuestra distinción latinoamericana. Y ese es el tema. Es muy sutil, si me les parece, pero es otro lugar de lectura. Y cuando yo dije esto a un Walter Miñolo, dijo, ¡acha! Y se le prendió las hormonas, porque dije 1492 es el origen de la modernidad. Hablando de primero y segundo, fue el primero que lo enuncia claramente. Y si no, tienen ustedes que ver las obras, pero siempre fíjense en la época de edición de la primera edición. Porque si ustedes ven Filosofía de Liberación 1998, dice, mire, un libro reciente. No, lean 1975. Pero en realidad las hipótesis están para una ética de la liberación del año 73, publicado, pero pensado en el 70. 1970 en filosofía es el origen de lo que le estoy hablando. ¿Esto para qué? Para que se den cuenta como latinoamericanos y especialmente como mexicanos tenemos que darnos cuenta que fuimos el lugar primero del impacto ancestral, porque el Caribe casi no pudo resistir y fue una extinción de un pueblo. Los mataron a los indios, quedó muy poco, quedó mestizado, pero la verdadera conquista empieza en México. Y entonces aquí es donde la modernidad impacta. Y entonces, desde un punto de vista aún estético, el arte colonial ya no es ni siquiera español, es muy distinto. Y ahí entonces ya tenemos una estética posmoderna que descubre un poco eso, pero que nos tiene que dar ideas para hacer una hermenéutica completamente distinta de todo. Miren, 1492, el encubrimiento del otro, no es el descubrimiento, sino el encubrimiento. ¿Qué significa? El europeo llegó aquí y tropezó con América. Colón no descubrió América, estuvo siempre en el Asia hasta su cuarto viaje y murió en el Asia. Américo Vespucio se dice que descubrió el Nuevo Mundo. Tampoco. El Nuevo Mundo era la inmensa península al sur de la China. Y cuando pasó el Ecuador y llegó a la Patagonia, dijo, ¡ala! Esta península china era más grande que lo que yo pensaba. Es un nuevo mundo, pero no era América todavía. Eso va a venir después, 2 o 3 años después, pero cuando lleguen los mapas chinos por Venecia a Europa. Y son los chinos los que habían descubierto América. Entonces eso es fundamental, porque Europa ni descubre América. Y de ahí entonces, miren, estas fueron mis clases en Frankfurt, en la escuela de Frankfurt. Me costó mucho esas clases, porque las tuve que leer en alemán, y entonces había que practicarlo de nuevo bien, y fue un curso largo de 10 clases en Alemania, y al comienzo, primera parte,
del ego europeo, desde el ego europeo, el en raya cubrimiento. O es decir, desde el yo europeo se cubre al indio, no se lo descubre. Se proyecta sobre el indio la visión que los europeos tenían del otro. Y el otro que tenían en mente era el africano. Entonces, los primeros dibujos del indio son un ser humano medio deformado, de color más bien africano, que hasta a veces tiene pelos en su cuerpo, y hay que ver entonces que lo piensan un poco como animales, pero en el fondo ya los habían imaginado en dibujos medievales. Quiere decir que le plastifican al indígena el rostro del otro que en Europa tenían. Y entonces no descubren al indio, sino que se lo llevan por delante. Lo destruyen, matan sus élites y después de una generación dicen, ¿y esta gente qué es lo que pensaba, qué es lo que vivió? ¡Ah! Ya lo destruyó todo como satánico y Sahagún logra reconstruir muchas cosas, pero tuvo que poner. Yo escribo estas cosas para que los misioneros sepan que debajo de las liturgias de los indios siguen rindiendo culto a sus dioses. Y los describo para que el misionero no se engañe. ¿Se entiende? O decir, no dice que esos dioses son dioses de una gran cultura, sino son dioses demoníacos, que es bueno describirlos, porque los van a seguir encontrando, porque los indígenas creen en ellos, pero los disfrazan con cultos cristianos. Y entonces hay que ver que detrás del culto cristiano siguen con sus, comillas, hechicerías. Miren, y gracias a eso pueden publicar las obras. Así como a Galileo le recomiendan, haga como Copérnico, plantee como hipótesis que la Tierra no es el centro del sistema y nadie va a decir nada, pero proponer como verdad que el Sol es el centro, está usted perdido. Pero él no afloja, lo presenta como verdad y lo condenan. Pero se las aguanta. Y cuidado, tampoco como secularizado. Galileo, como Newton y como Darwin, no era secularizado. Él dice, Dios tiene dos maneras de describir al mundo. Uno, con una mano, el lenguaje matemático, y otro con la otra mano, con un lenguaje simbólico. La Biblia es el lenguaje simbólico de Dios, y las matemáticas, la expresión racional de Dios. Si hay una contradicción entre ambas, hay que revisar la expresión simbólica para que se concuerde con la matemática, porque las dos son originarias de Dios, pero la interpretación puede ser falsa en lo simbólico, no en lo matemático. Y entonces Galileo era, perdónenme, un católico creyente y nada secularizado. Después va a venir la secularización y ya lo veremos. Entonces, yo lo que hago aquí es cómo va a empezar a crecer el ego europeo en la conquista de México. Y lo tomo a Cortés como punto de partida, que es un hecho histórico mundial, pero constitutivo del impacto de Europa sobre América, pero que como rebote, como boomerang, Cortés, de ser como Pizarro, que cuidaba puercos en Extremadura, era un puerquero o un chanchero o como ustedes quieran, y se transformó en soldado y después llegó a conquistar un reino y hasta quiso ser rey, Pizarro. Y Cortés, dice Bernal Díaz del Castillo, se transformó
en el Señor de México. De ser un pobre campesino extremeño a ser el Señor de México. Eso es el ego que va surgiendo. Y esto justamente yo lo digo desde el comienzo. O es decir, empecé ya lo siguiente. ¿Cómo el hecho de la conquista va a producir en el yo europeo del conquistador una transformación adintra y va a comenzar a ser un yo centro? Y va a ser el yo conquisto, antes del yo pienso. Un siglo y medio antes de Descartes, o un siglo antes. Y entonces, esto es lo que digo justamente aquí, ya explícitamente. Estamos en el origen de la constitución de la modernidad. Ahora lo cifraría de lo siguiente. Estamos en un aspecto o determinación analógicamente distinta, propia de la cultura europea, por el hecho de la conquista, produce en el yo europeo una transformación interna. Pero no es que el yo de Cortés, él, por su propia capacidad creativa, se transforma ahora en alguien que se cree señor del mundo. No, no. Él fácticamente ha conquistado un imperio. Y porque lo ha podido hacer, ahora tienen hermenéutica, una autoconcepción, una conciencia de ser un ego dominador. No lo era antes, acomplejado ante el poder, la sabiduría y la ciencia de los árabes, de una España medieval acomplejada, sitiada, subdesarrollada y pobre. Los españoles tenían un complejo de inferioridad con los árabes. Los árabes eran los cultos, eran los grandes filósofos, los que tenían las riquezas, los que tenían todo, y los cristianos iban recuperando en la reconquista, pero ahora por primera vez dominaron a otro y se sintieron a sí mismos centro. Ahí surge la modernidad, el yo, pero este yo es ad extra y transformación ad intra, y por eso entonces que eso es lo que yo dice, Cistaña está fuera de la modernidad, mucho más América Latina. Bien, habría que leer esto para que termino diciendo. Y bien, Jürgen Habermas, y leo esto en Frankfurt, donde enseña Habermas. Jürgen Habermas trata el mismo tema en su obra Der philosophische Diskurs der Moderne, el discurso filosófico de la modernidad, cuando escribe: los acontecimientos históricos claves para la implantación del principio de la subjetividad son la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa. La Reforma, Italia; la Ilustración, toda Europa, pero especialmente la alemana, y la Revolución Francesa. España, Alemania, Francia. España, ¿dónde está? No está más. ¿Y América Latina? Ni siquiera se nombra. Nosotros no existimos para ningún filósofo europeo actual. Para Habermas, como para Hegel, el descubrimiento de América no es determinante constitutivo de la modernidad. Deseando mostrar lo contrario. La experiencia no solo del descubrimiento, sino especialmente de la conquista, será esencial. La esencia. No, y esencial lo subrayo. En la constitución del ego moderno, pero no solo como subjetividad, sino como subjetividad centro y fin de la historia. Por otra parte, es evidente, tanto Hegel como el mismo Habermas descartarán España de la originaria definición de la modernidad. Y con ello de América Latina, escribe Hegel. Aquí se encuentra la tierra del Marruecos, Fez,
la gran universidad de Marruecos, medieval, siglo IX, cuando en Europa no había ninguna universidad, Argel, Túnez, Trípoli, para decirse que esta parte no pertenece propiamente al África, sino más bien a España, con lo cual forma una cuenca. Marruecos y España era el Califato de Córdoba. El polígrafo de Prat dice por eso que en España se está ya en África, dice Hegel. Es un país que se ha limitado a compartir el destino de los grandes, destino que se decide en otras partes que en Marruecos y en Califato de Córdoba. No está llamada a adquirir una figura propia como Europa. Eso en el siglo XVI, XVII. Pero en el siglo XII y XIII, Europa era una región bárbara en la Edad Media y Marruecos tenía grandes universidades, se cultivaba Aristóteles, y ahí estaba Averroes, ahí estaba Maimónides, que no había ningún intelectual europeo, ni matemático, ni astrónomo, ni nada como el mundo árabe. Ha habido una transformación. ¿Se dan cuenta ustedes? El espejismo eurocéntrico que hace una historia distinta. Ahora, hay que tener mucha lectura para incorporar al mundo cotidiano esa visión de afuera y de antes de Europa y acompañar ese afuera en la constitución de Europa hasta hoy, y hoy decirle, y ahora empieza otra historia, y veremos quién será. Si España está fuera de la modernidad, mucho más América Latina. Por el contrario, es que América Latina desde 1492 es un momento constitutivo de la modernidad. Eso es lo que yo digo ahora, la dialéctica de la modernidad. La cultura dominada es un momento intrínseco en la constitución ad intra de la transformación de Europa, que se va a ir haciendo moderna, articulada siempre a la colonización. Entonces, el señor Salinas de Gortari dijo, vamos a modernizar México. Y yo digo, una vez más, la conquista fue el primer proceso modernizador, y así nos vienen modernizando. Y ahora, dice Habermas, hay que hacerlo con la discusión simétrica, argumentativa. Qué bueno, señor Habermas. Ahora usted dice, hay que dialogar. Pero ¿Cortés dialogó o hizo papilla a los aztecas y mató 100.000 para tomar México? La conquista fue un diálogo racional, simétrico, para alcanzar el consenso, o fue la violencia pura de la superioridad de armas que destruyeron los ejércitos de los pueblos americanos. Ahora hablan del diálogo. En el origen usaron la violencia, y con la violencia hicieron los esclavos del África, y con la violencia crearon el racismo, que va de manos del machismo moderno, que hace que la mujer queda situada de otra manera que en todas las otras culturas, y así y así y así. ¿Se dan cuenta entonces lo que significa el conjunto de determinaciones analógicamente distintas o propias de la cultura europea moderna, que se constituye al mismo tiempo de la expansión de Europa en el mundo? Si no sé lo que pasa con las otras culturas y que toma la modernidad de las otras culturas, no sé lo que es la modernidad. Y entonces los europeos creen que crearon todo. Y yo, entonces estuve ahora en Barcelona, y una profesora me dio un libro que lo haré referencia, se llama La bárbara Europa. Y entonces dice, ya es tiempo que los europeos empecemos a desmontar el eurocentrismo. Y ustedes dirán, ¿cómo? Los europeos van a desmontar el eurocentrismo. ¿Y qué ganan con ello?
ganan que van a por primera vez descubrir lo que han hecho. Es como alguien que patea a otro y de tanto patearlo crea músculos y se vuelve un buen pateador y dice: yo he creado el pataleo científico. Y no se preguntó qué le pasaba al otro que pateaba, y gracias al otro es que llegó a ser un experto en patear. Cuando se pregunta qué hizo al otro, va a descubrirse a sí mismo, y por una parte le va a entrar una cierta culpabilidad. No fuimos tan humanistas, tan buenos, tan cristianos, tan muchas cosas. Fuimos dominadores, destructores y demás. Pero hemos de reconocerle qué es lo que hicieron también positivamente. Porque tampoco el asunto es negar la modernidad y querer volver al pasado, porque es imposible. Eso es el fanatismo. El islamismo, el fanatismo cristiano de Bush o de el sionismo judío, no solo árabe, sino cristiano y judío también. El fanatismo es querer volver a un pasado idéntico a sí mismo, impoluto, y que hay que revivir. Eso es imposible, porque ese que recibió el impacto también se ha modificado. Es la flecha de intra del dominado, y también ya es otro. América Latina no es la de 1492, somos otros. Y algunos dirán: los indígenas, no, ustedes los blancos y los mestizos no son americanos, afuera. ¡Wow! ¿Qué hacemos con 5 siglos de habitantes? ¿Lo vamos a tirar al mar? Somos ya. No somos idénticos al pasado. La identidad es procesual. Y ahora lo que hay que hacer es: ¿qué tomaremos de la modernidad? ¿Y qué afirmaremos del pasado? Y eso en cada cultura, para ir a un pluriverso que será la transmodernidad, que no será ni moderna, ni muchas modernidades, sino otra cultura que construiremos. Entonces, vean ustedes, la analogía aquí funciona magníficamente, porque sin ella no hay solución lógica del asunto. Lo que viene no es una identidad futura como realización de la modernidad. Lo que viene es una complificación, con introducción desde la nada de la modernidad, de lo dejado fuera de la modernidad. Porque dije que la modernidad es el conjunto de determinaciones analógicamente distintas y propias de la cultura europea, pero deja fuera muchos aspectos que son los de las otras culturas, las que ahora deben descubrirse en un proceso, que no pueden volver al pasado, sino mirar al futuro, integrando lo que es integrable de la modernidad. Entonces, estamos sobre un filo del cuchillo, que si nos vamos hacia la derecha, somos fanáticos del pasado, y si nos vamos hacia la izquierda, o no a la izquierda, sino a un pensamiento progresista, nos transformamos en fanáticos de la modernidad. Y en esto hay mucha gente, y hay muchos entre nosotros que tuvieron un proyecto completamente moderno, tal como los positivistas del siglo XIX, tal como Sarmiento en el Cono Sur, con un libro que se llama Facundo, Civilización o Barbarie. Pleno siglo XIX, 1880. Ministro de Educación, presidente de la República, dice: la civilización es anglosajona, técnica, Norteamérica, y la barbarie son nuestra gente del campo, los indígenas, los gauchos, hay que matarlos. Y eso tiene una visión clarísima, Sarmiento, civilización o barbarie. Pero esto también acontece en México y en toda América Latina. Y es el positivismo, que parece muy positivo, pero es muy racista y es muy modernizante, porque se tragó la modernidad y quiso negar el pasado. Y al negar el pasado, niega lo hispánico, lo colonial, pero también lo indígena.
Y el asunto es cómo recuperar todo eso, pero hacia adelante. Es el ideal romántico, pero hecho mundial. Ya lo veremos. Terminamos.